este dólar, si se quiere, está menos atrasado de lo que estaba a mediados de abril. Y además está en un régimen cambiario donde, si efectivamente la demanda de dólares sigue muy firme, y además de todo lo que estábamos contando de la economía real, le hacen caso a Caputo y los argentinos que tienen acceso, las personas físicas siguen comprando dólares y no parece una oferta relevante, y bueno, el dólar flotará hacia arriba. Obviamente, en medio de la campaña electoral, eso puede ser una complicación para el gobierno, pero bueno, nadie, y obviamente sería una complicación si hubiera que defender un dólar en la banda superior, pero cuando Caputo dice, bueno, me dicen que voy a devaluar y demás, está claro. De hecho, hubo en los últimos 2 meses, como les digo, una depreciación real del tipo de cambio del 12%. El dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Bueno, hoy le están haciendo caso al ministro de Economía porque es un día muy movido en el mercado cambiario, con el dólar minorista flotando libremente dentro de las bandas, en el spot sin intervención del Banco Central, por supuesto, 1.250 el dólar minorista, también el mayorista para arriba, 1,5 tercer día consecutivo para arriba los dólares oficiales, y también fuerte suba en el dólar futuro. Ahí se ven algunas cosas raras, tal vez con intervención del Banco Central. Pero bueno, es un día movidito donde se ve la flotación. Todavía hay una oferta muy grande de dólares de los exportadores. Ayer también el dólar subió 1 y pico por ciento. Recuerden que ese era el crawling peg de un mes. Superó cómodamente los 1.200 pesos ayer, pero ayer con una oferta récord de dólares de todavía los exportadores por todas las declaraciones juradas de exportación que presentaban las cerealeras en los últimos días de junio. Entonces, estamos atravesando el final de una temporada alta, muy alta, de oferta de dólares, con un dólar que nunca bajó. Ahora voy a mostrar un ratito esto. Este es el dólar futuro, pero un dólar que nunca bajó de 1.150, 1.130, que tuvo ahí un piso, y que bueno, todos están viendo hacia adelante. Ahora vamos a ver distintos factores que están confluyendo, que hacia adelante no va a haber esa oferta de dólares, y me parece que eso es lo que está generando de alguna manera que, bueno, algunos consideren que es mejor posicionarse en dólares, ¿no? Todavía está la oferta muy fuerte de dólares, ha aparecido una demanda muy firme, que venimos contando, que es la demanda de importaciones, es la demanda de viajes al exterior, es la demanda de atesoramiento. Bueno, ahora estamos viendo también alguna demanda de aquellos que desarman posiciones en pesos. El informe del JP Morgan diciéndole a sus clientes, bueno, el carry trade que veníamos haciendo en bonos en pesos cierra una etapa. O sea, una demanda muy firme de dólares que con esta oferta todavía muy fuerte, con récord. Ayer 260 millones de dólares liquidaron las cerealeras, por encima del promedio incluso de junio, que venían a 190, 195 millones de dólares diarios. El mercado, bueno, flota en estos niveles para arriba. Entonces todos se preguntan, bueno, cuando esta oferta muy fuerte de dólares empiece a menguar notoriamente a partir de la segunda, tercera semana de julio, hacia fines de julio, sin duda en agosto, y si se mantiene firme esta demanda de dólares, donde en un régimen de flotación donde se equilibra el dólar. Y bueno, algunos me parece que se están anticipando, pero bueno, no nos vamos a adelantar, ahora vamos a contar un poquito todo lo que dijo el ministro de Economía. Quiero mostrarles efectivamente, fíjense lo que está pasando hoy. Lo voy a tomar acá de la pantalla de Rabo, las cotizaciones de lo que está pasando con el dólar en este momento. Efectivamente, tenemos un dólar mayorista que está en 1.233 pesos, subiendo 1%, el minorista en 1.251 pesos, pero fíjense, desde el inicio de mes, en lo que va de julio, bueno, 2,5, 3%.
era en 2 meses y medio, 3 meses del crawling pega al 1%. Y desde principio de año, obviamente, está por arriba de la inflación desde principio de año. Es decir, hay una mejora en términos reales del tipo de cambio real, ¿no? Ese es uno de los puntos que ayer remarcó Caputo y ahora y es efectivamente así. Ahora van a ver. Pero bueno, estamos con una flotación que está acomodando el dólar a la oferta y a la demanda. La pregunta es, bueno, si el gobierno se asusta con esta tendencia, empieza a intervenir en el mercado de futuros, bueno, recuerden que todavía hay restricciones en el mercado cambiario, no es una flotación totalmente libre porque las empresas que, por ejemplo, tienen colocaciones en pesos, en plazos fijos, en bonos en pesos, no es que pueden deshacer esas posiciones y directamente ir a comprar el dólar oficial, y si van a comprar a los dólares financieros tienen la restricción después de volver a acceder al MULC, entonces al mercado único y libre de cambios, entonces todavía hay restricciones. De hecho, después sobre Lloví de Moscado les voy a contar Cavallo, que acaba también de publicar en su blog un nuevo informe donde dice que hay que liberar totalmente el mercado cambiario rápidamente, porque dice que eso es lo que de alguna manera estabilizaría la situación económica y destrabaría la economía real. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos por parte. Un día entonces muy movido, donde pese a que sigue habiendo una oferta importante de dólares, ayer pasó lo mismo, bueno, la demanda está muy, muy firme, y la pregunta es cuánto hay ahí también de demanda de atesoramiento, de el que quiere comprar porque considera que está barato y, como dijo el ministro, no se la quiere perder, o de aquellos que están deshaciendo posiciones en pesos. Recordemos que el gobierno también armó un carry trade para no residentes, emitió bonos en pesos y después levantó las restricciones de un parking de que se tengan que mantener 6 meses en el sistema. Y bueno, desde que se anunció eso, bueno, el dólar viene moviéndose. Algunos que consideran que han hecho ganancia de corto plazo y están apareciendo como demanda en el mercado cambiario. Bueno, todo esto en el contexto de una conferencia que di ayer en Caputo, en el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, y todos tomaron esta frase como la frase más, si se quiere, llamativa, ¿no? O la que más ruido hizo, que fue esta, fíjense. Es esta del dólar, que el dólar se tiene que devaluar porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es la faceta, bueno, un poquito canchereando. Nunca es bueno que los funcionarios públicos, hablando del dólar, tiren eso. Pero bueno, esa fue la frase de Caputo. De todas maneras, no me quiero quedar en la frase porque quiero ir al análisis que hizo, que es muy interesante de lo que está pasando en el mercado cambiario y en la economía en general, ¿no? En el plan económico tiene como ancla real el equilibrio fiscal y la restricción monetaria, ¿no? También otra de las frases de Caputo diciendo, bueno, no nos preocupa el dólar, fíjense, por suerte. También hay gente comprando dólares para irse al exterior, lo que conforma el déficit de cuenta corriente que todos están viendo, que Caputo ya reconoció que dijo va a ser entre 1,5 y 2 puntos del PBI. Recuerden que en el acuerdo con el fondo se hablaba este año de un déficit en cuenta corriente de 0,4% del PBI, estamos con un déficit de cuenta corriente, va a ser 5 veces mayor, en vez de 0,4% del PBI va a ser 2 puntos del PBI, por ahí 15.000 millones de dólares. Esto es, lo recuerdo siempre, el déficit de cuenta corriente es lo que gasta un país en relación a lo que genera. Es decir, respecto al resto del mundo. Los dólares que gasta un país versus los dólares que genera un país. Si hay un déficit de cuenta corriente, que se están gastando más dólares
de los que se están generando. Y eso puede ocurrir porque alguien lo está financiando. Obviamente esa diferencia entre lo que se gasta de dólares y lo que se genera, si hubiera algún tipo de cambio fijo, sería la acumulación o desacumulación de reservas del Banco Central, que es un poco lo que vimos durante el verano, ¿no? Que en ese momento, el Banco Central vendía dólares en el mercado cambiario y desacumulaba reservas para financiar parcialmente ese exceso de gasto sobre la generación de dólares. Hoy no hay intervención en el mercado cambiario por parte del Banco Central, y lo que venimos contando, si bien ese déficit de cuenta corriente se ve muy claramente en los números, también hay un efecto financiero que, sobre todo en mayo y en junio, eso se vio, que se achicó mucho ese déficit de cuenta corriente porque, más allá de lo que muestra el INDEC, se adelantaron cobros de exportaciones y se postergaron pago de exportaciones. Entonces, hubo una especie de financiamiento transitorio por parte de los exportadores a ese déficit de cuenta corriente, más la emisión de deuda que hizo el gobierno, más el FMI, bueno, todo lo que hemos visto. Pero déjenme mostrarles el otro dato que cuenta Caputo, justamente Es más, diciendo... para los que se quejan que el dólar está barato, agradezcanle al turismo, porque si no estaríamos en 900, no sé. Entonces, digo, una cosa u otra. Entonces, como digo, no es un tema Bueno, ahí está, no me preocupa, se equilibró ahí el dólar, dice Caputo. Bueno, ahora es lo que hay que ver. Con esa demanda renovada de dólares que hay por pago de importaciones, que ha achicado la balanza comercial, por ese déficit creciente de los servicios reales, básicamente turismo al exterior versus turismo receptivo, porque Argentina tiene que hacer pagos de intereses de la deuda, que son servicios financieros. Bueno, este país está gastando más dólares de los que genera. Y la pregunta es, bueno, si aparece o no el financiamiento. Si no aparece el financiamiento por ese déficit de cuenta corriente, y bueno, el dólar tenderá a subir, se achicarán las importaciones, se estimularán las exportaciones y tal vez con un dólar un poco más alto entren más capitales para financiar un equilibrio en el mercado cambiario. Lo que estamos viendo ahora es la flotación del dólar y en el día de hoy, ya en lo que va de julio, con el dólar flotando bien por arriba de los 1.200 pesos. Después les muestro la presentación de Caputo, porque me parece que Caputo hizo una presentación muy interesante donde dice, bueno, nos ocupamos del déficit de cuenta corriente, le prestamos atención, pero también hace un punto interesante respecto a experiencias en el pasado de déficit de cuenta corriente de otra magnitud. Hace un punto muy interesante que lo veníamos diciendo nosotros, que la diferencia con el pasado no es solamente que ahora tenés equilibrio fiscal, es decir, que no es un déficit del sector público, o que esté impulsado por el sector público, sino del sector privado, pero que la diferencia principal es que tenés tipo de cambio flotante. A diferencia de lo que pasaba con otros regímenes del pasado, donde vos defendías un tipo de cambio perdiendo reservas y eso terminaba en un desastre. Y eso me parece un punto interesante porque, y ya voy al primer invitado, nadie se percató demasiado. Nosotros dijimos, ojo lo que está pasando con el mundo y lo que está pasando en Argentina, en el mercado cambiario, pero ha habido una silenciosa, una suba del dólar relevante desde que se unificó el tipo de cambio. El dólar hoy, en 1.230 pesos el mayorista o 1.235 pesos el mayorista, es un dólar 15% más alto del dólar mayorista que había en la unificación cambiaria del 11 de abril, cuando se hace el anuncio.
o del 15 de abril, de mediados de abril, es un dólar 15% más alto en términos nominales. Siendo que se acuerdan que íbamos al 1% mensual de Crolimpec, es decir, es un año de Crolimpec, lo que ocurrió en 2 meses. Pero además, en estos 2 meses, todas las monedas de la región se apreciaron frente al dólar, es decir, el dólar se devaluó frente al real, al peso chileno, mexicano, todo eso. Entonces, la Argentina mejoró su tipo de cambio real silenciosamente, bueno, hizo una mejora relevante del tipo de cambio real. Caputo mostró ayer efectivamente un cuadro con eso, que efectivamente es así. Es decir, que este dólar, si se quiere, está menos atrasado de lo que estaba a mediados de abril. Y además está en un régimen cambiario donde, si efectivamente la demanda de dólares sigue muy firme, y además de todo lo que estábamos contando de la economía real, le hacen caso a Caputo y los argentinos que tienen acceso, las personas físicas siguen comprando dólares y no parece una oferta relevante, podemos contar de dónde está viendo la oferta de dólares en el segundo semestre Caputo, y bueno, el dólar flotará hacia arriba. Obviamente, en medio de la campaña electoral, eso puede ser una complicación para el gobierno, eh, pero bueno, nadie, y obviamente sería una complicación si hubiera que defender un dólar en la banda superior, pero cuando Caputo dice, bueno, me dicen que voy a devaluar y demás, está claro. De hecho, hubo en los últimos 2 meses, como les digo, una depreciación real del tipo de cambio del 12%, es decir, la suba nominal descontada la inflación de los países, descontada la inflación o del tipo de cambio real multilateral, haciendo el cálculo de inflación y tipo de cambio de los países socios, y bueno, nadie se dio cuenta. Y eso ocurrió en el régimen de flotación. Lo voy a sumar a Nicolás Dano. Nicolás, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo andás? Gracias a vos. Bueno, ¿qué estás viendo? Hoy es un día movidito en el esquema de flotación cambiaria, ¿no? Con los dólares subiendo eh, por tercer día consecutivo. Pero ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo con esto, no? El ministro Caputo diciendo, bueno, creen que el dólar está barato, compren, no se la pierdan. No, Sí. sí, creo que hay una parte ahí que es, podríamos decir, una canchereada excesiva, ¿no? Pero Sí. son opiniones. A mí me parece que estando al frente del ministerio, bueno, debería ser un poquito más prudente en la forma como comunica, porque sin duda, así como el programa tiene puntos muy fuertes y que son la base y que es lo que todos más valoramos, creo que es la cuestión fiscal, y asociada a la fortaleza fiscal, la prudencia monetaria que esa fortaleza fiscal te permite. Bueno, el tema cambiario es un tema en donde todo el tiempo hay discusión. Creo, vos lo decías recién, que el avance en la salida parcial del cepo y la flexibilización de salir del crawling peg que teníamos antes al esquema actual es un paso adelante muy importante. Y bueno, y que probablemente ahora, ¿y ahora qué quiero decir? Bueno, ahora que nos entramos hacia la etapa preelectoral, en un trimestre en donde la estacionalidad de las divisas no es tan favorable, con muchas variables de demanda de divisas asociadas a importaciones, viajes, servicios, abriéndose, subiendo muy vertiginosamente. Entonces, yo creo que es natural y nosotros pensamos que es probable que el tipo de cambio no solo no se vaya al piso de la banda, que por suerte nunca se fue, sino que empieza a estar operando en la mitad superior de la banda, ¿no? De acá hacia las elecciones. Nunca esos procesos son lineales, hay días más complicados que otros. Creo que el gobierno tiene los instrumentos como para evitar, sería bueno que el gobierno acepte eso, o sea, que no intente ir en contra de esa corriente, que lo acepte,
creo que lo va a hacer, y por supuesto que use todas las herramientas que tiene para que no sea algo volátil y disruptivo, ¿no? En los días que hay más temor, qué sé yo, bueno, que trate de moderarlo. A mí eso no me preocupa, al contrario, me parece que es un fenómeno que puede llevar a, vos lo decías recién, a que el tipo de cambio real siga mejorando de una manera no disruptiva. Tuvimos un muy buen dato de inflación en mayo, en el sentido que el sistema de precios no sobrereaccionó a la mayor flexibilidad cambiaria, el pass-through fue bajo. Ojalá que eso se pueda mantener, ¿no? Que no haya una idea, mirá, el miércoles subió el dólar, entonces ahora voy y muevo todos los precios. Creo que ya hay muchas empresas que ya vieron que eso las puede descolocar mucho en términos de mercado. Y entonces hay mucho más prudencia. Antes creo que en alta inflación se priceaba con márgenes altos por las dudas y bueno, igual vendías. Así que... Déjame mostrarte algo. A mí lo que un poquito me hace ruido, yo digo, para mí no es solamente la diferencia con el pasado, el equilibrio fiscal, la nueva emisión monetaria, ¿no? Que el gobierno es muy, muy puntilloso con eso y todos saben que esa ancla no se va a modificar, sino yo creo que es un cambio sustancial que Caputo lo abordó ayer, porque ve las experiencias de déficit de cuenta corriente, no hizo ayer el enfoque monetario de balance de pago, digamos, ¿no? La idea de no me importa, tengo cualquier déficit de cuenta corriente, si está financiado por ingreso de capitales, es porque voy bien para adelante y demás. Si no, no tendría este déficit de cuenta corriente. Es decir, las experiencias de Argentina, Martínez de O, la experiencia de Argentina, la convertibilidad y demás, ¿no? Ayer hizo una presentación muy interesante que después voy a mostrar, pero lo que me hace ruido un poco, y me pregunto cómo lo van a acomodar, es, fíjate lo que subió en el mes el mayorista, o el oficial, 3%, ¿no? 3%. Y eso en un contexto en el cual hoy también está presionada la curva de futuros del dólar, ¿no? Esta es la curva de futuros del dólar. Sí. De hecho, vemos ahí, acá la podemos mostrar, ahora sí, que hay ahí también algunas movidas en el intradiario de futuros del dólar, viste, iba ahí para arriba y de pronto sí, bueno, no hay un mercado libre dentro de la banda del gobierno y es legítimo y así es en general, tiene instrumentos para intervenir, por supuesto uno espera que lo haga de manera responsable y no queriendo ir contra la corriente cuando la corriente va para un lado, ¿viste? Claro, lo que te quería preguntar, que me hace un poco de ruido, es que vos querías armar o querés armar en esta segunda parte del año que se corre la oferta fuerte de dólares que ha habido, este ha sido un año donde hubo 40% más ingreso de agrodólares en la primera parte del año que el año pasado, con una cosecha similar en volumen y con precios un poquito más bajos. Es decir, hubo un gran adelanto de dólares, nos contaba ayer Gustavo Idígoras de Ciara, porque obviamente le creyeron al esquema que armó el gobierno con la rebaja transitoria de retenciones. Ahora, la segunda parte del año, el gobierno armó un esquema de conseguir dólares para las reservas emitiendo bonos en pesos. Y el problema que te suba o que te flote así el dólar en estas magnitudes, o que la curva de futuro se dispare por arriba de la inflación y sobre todo de la tasa de interés, es que después te va a costar rearmar el financiamiento, es decir, que entren dólares para hacer carry trade. Sí, yo creo que esa expectativa de que ibas a meter, no me acuerdo, creo que era 7.000 millones de dólares. Y justo en el medio de las elecciones, difícil, ¿no? Por eso, digo, está claro que la meta de reservas con el fondo, no solo la que ya se incumplió, la meta de diciembre, pero completamente incumplible, ¿no? Muy lejos vamos a quedar, me da la impresión. Lo que a mí me preocupa de eso, no creo que
eso genere problemas y turbulencias graves de acá a las elecciones. El tema es cómo vamos construyendo un escenario para renovar el crédito internacional, hard dollar, normalizar el mercado de crédito, ya entrando en el 2026, porque los vencimientos del 2026 son importantes. Ya no va, el fondo ya no va a ser un prestador neto, más bien empieza a cobrar. Y creo que ahí sí hay una visión del gobierno a veces que, qué sé yo, en algunas cosas ellos tenían una visión y uno se equivocó. Entonces uno a veces dice, bueno, démosle crédito, pero ellos parecen no creer del todo en que la baja del riesgo país que podría conducir, que debería conducir a volver al mercado, dependa tanto de las reservas en el Banco Central, ¿no? En general hay un consenso con eso. Sí. Pero el gobierno parece coquetear con la idea de, bueno, nosotros no queremos acumular tantas reservas, no queremos emitir tantos pesos, y el riesgo país va a bajar porque el superávit fiscal y porque Milei va a ganar las elecciones y va a haber confianza, etcétera, etcétera. Lo que sí está claro es que si Argentina no logra el rollover y volver al mercado para las amortizaciones de deuda, organismos, BOPREALES, etcétera, que tenemos el año que viene, que son como, no me acuerdo, 16 billion creo, y ahí estás complicado. Entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, ¿no? De Claro. amortizaciones de la deuda, Entonces, del vencimiento de capital. Y digo, y volviendo a lo que vos me decías, parece muy difícil que vos juntes reservas de acá a las elecciones. Al contrario, la vas a estar ahí piloteando en un escenario cambiario más demandante, más desafiante que el que estuviste ahora. Y bueno, después te quedan, está bien, alguien te va a decir, no, pero si ganas bien las elecciones que yo, pero te queda poco tiempo para esos dos hitos que son la salida del cepo definitiva y más que nada salir al volver al mercado de capitales internacional, ¿no? Mirá lo que presentó ayer Caputo, que efectivamente está jugando muy, muy a favor de Argentina. Dice, evolución del tipo de cambio desde la salida del cepo, ¿no? Entonces Sí. muestra cómo todos los países se apreciaron frente al dólar, incluso el euro se apreció frente al dólar, ¿no? Claro. Mirá, no es el tipo de cambio real multilateral. O sea que el tipo de cambio multilateral, real multilateral de Argentina debe haber mejorado todavía más. Sino que está contando, en cambio. Sí, contra el dólar. Claro, Bueno, es contra el dólar. Entonces, para que se entienda, hoy tenemos un dólar, esto era hasta ayer, lo debe haber hecho hasta antes de ayer. Hoy con el dólar mayorista, este dólar mayorista lo estábamos viendo recién, de 1.233 pesos, ¿no? El minorista está en 1.255, pero este 1.233 pesos, es un dólar 15-16% más alto que el dólar de 1.070 mayorista que teníamos el día antes de la salida del cepo, de la unificación cambiaria. Y no solamente acá están tomando, qué sé yo, le descontás la inflación que hubo, no sé, en abril y en mayo, pero ojo que además, lo que decía, el dólar se depreció frente a todas las monedas, de todas las monedas de la región, frente al euro. Es decir, en todos esos países el dólar bajó, ¿no? Y en cambio en la Argentina subió, es decir, que Argentina mejoró ahí su competitividad frente a Brasil, frente a todos los países de la región, frente a Europa. Entonces, bueno, eso es lo que. Y eso se hizo silenciosamente, ¿no? Con la flotación cambiaria. Es como si hubiese aplicado una devaluación o una depreciación real, además. claro. No, real, y ese punto es muy importante, que es lo que yo te decía, de que por eso creo que la salida parcial del cepo y la simultánea flexibilización cambiaria
funcionaron muy bien hasta ahora. Y creo que están... Lo que claro, cuando Caputo te dice esto, uno dice, che, pero hace un mes me decías que iba a ir al piso de la banda. Está bien. Fue un intento de manejar las expectativas. Si uno ve los resultados, uno dice, bueno, bastante bien, porque tuviste en un esquema mucho más flexible una depreciación real, sin líos, sin preocupación, crucemos los dedos, que eso siga así, ¿no? Sin sensación de descontrol cambiario para nada. La parte complicada es que no acumularon reservas. Bueno, qué sé yo, evidentemente están tomando decisiones frente a dilemas en los que no se puede obtener todo. Si hubieran comprado... Bueno, si hubieses acumulado reserva, la depreciación hubiese sido mayor. Claro, hubiese sido mayor porque el tipo de cambio nominal hubiese sido más alto. Capaz que la inflación hubiera sido también más alta. Claro. Bueno, yo creo que... Es que el FMI imaginaba a esta altura, efectivamente, 5.000 millones de dólares más en las reservas, un tipo de cambio real más alto y tal vez un poquito más de inflación, ¿no? Pero claro. No comiéndote toda la suba del dólar. Igualmente ha jugado también muy a favor el mundo. La verdad que esto que estamos viendo, porque Argentina subió el tipo de cambio, no que subió, hubo más demanda que oferta en el mercado cambiario, y en el resto de los países hubo una apreciación de las monedas por ingreso de capitales, ¿no? Claro, claro. Así que sí, entonces, y ahí viene la famosa discusión, es lo que vos decías, ¿no? Bueno, un déficit de cuenta corriente, que incipiente, pero muy vertiginoso, porque la verdad que uno ve los datos que van saliendo y dice, che, esto se está abriendo muy fuerte. Ahora, estos dos datos distintos, que es la flexibilidad cambiaria y el sector público en equilibrio, lo que permiten pensar es que el eventual ajuste, si ese déficit de cuenta corriente se tiene que ajustar porque ya no se financia lo que fuere, no debería ser tan traumático. La economía debería más sencillamente, eventualmente el tipo de cambio subirá y entonces el verano próximo no va a haber tantos viajes. Y no es que eso te voltea a la economía como sí sucedía cuando tenías un sudden stop en el financiamiento y el sector público explicaba el déficit y se quedaba sin plata, ¿no? Básicamente, y entraba en default. Entonces, esa parte no está, con lo cual no es que a mí no me preocupe el desequilibrio de cuenta corriente, pero digo, bueno, hay instrumentos, el programa tiene elementos que permiten pensar que eventualmente ese desequilibrio se puede moderar sin que ese proceso sea tan traumático como fue en el pasado cada vez que se nos abría un déficit de cuenta corriente y había que ajustarlo. Déjame ahí aclarar algo de lo que estamos hablando, porque claro, ahí veo algunos comentarios en el chat y tienen razón. Yo siempre digo que el gobierno grita todos los goles, ¿no? Grita los goles en el arco contrario, pero también grita los goles en el arco propio, ¿no? Cuando tiene que renovar, qué sé yo. Sí, los bonos, el punto anchor, sí, siempre es bueno. El invento del punto anchor, digamos. Entonces, si tienen que renovar 10 billones de pesos de deuda en pesos y le renuevan todo, dice, bueno, imagínate, la confianza que hay, la confianza que nos renuevan todo. No le renuevan la mitad y dicen, bueno, que los bancos, como si las empresas no tuvieran tampoco bonos. No, todo, claro. La demanda de dinero. Claro. Es la demanda de dinero, están pidiendo crédito y los bancos le prestan al sector privado, ya no quieren prestarle solo al sector público. Un mes y un mes, ¿no? Y gritan y todos lo festejan. Entonces, nosotros estábamos diciendo, y a mí me parece interesante esto que presentó Caputo, nosotros lo veníamos diciendo acá en el stream, ojo que Argentina está mejorando, aparte porque vemos siempre el tipo de cambio real multilateral que publica diariamente el Banco Central, está mejorando el tipo de cambio real multilateral. Porque se están apreciando las monedas de la región y porque el dólar en Argentina está subiendo. Pero es cierto que el informe de JP Morgan, y hay un informe de Berkeley que dicen, che, ojo porque en los últimos 2 meses el riesgo país de toda la región mejoró y el de la Argentina empeoró. Que es un poco el correlato de lo que estamos hablando, es decir, todos los países
tuvieron un influjo de capitales, por eso mejoraron los indicadores, qué sé yo, de las acciones de, no sé, de la región, y la Argentina estuvo ahí puchereándola, ¿no? Sosteniendo un poco más los bonos y demás. Es Claro. esto que muestra acá la consultora SP, pero está también en el informe de exactamente lo mismo que dice No, JP Morgan, dice... es que eso es lo que yo te decía en relación a la Sí, preocupación sobre volver al mercado de capital, de volver al mercado de deuda, porque los números del 2026 no te dan. Entonces, la preocupación por la acumulación de reservas de la mayoría de nosotros, del fondo y todo, tiene que ver con esto, que es una idea de, mirá, es probable que si vos seguís con reservas tan en el límite, el riesgo país no baje, porque los inversores digan, y está muy frágil para que yo vuelva a confiar en prestarte. Así que ahí tiene el gobierno, me parece, una espada de Damocles que es de acá a fin de año, probablemente post elecciones, necesita construir un escenario en el cual ya no con RIPO, el fondo, con todo lo precario de este año, sino con un acceso mucho más estándar al mercado de capitales, tiene que mostrar que puede renovar. Si no, estamos en problemas.